La belleza que busco está ahí, en quien no necesita fingir. El silencio cayó sobre el salón como un manto pesado. Todos los presentes contuvieron el aliento cuando el sultán Qaresh se levantó de su trono, ignorando por completo a Yadira, quien había estado desplegando sus encantos ensayados frente a él durante los últimos minutos. Sus pasos resonaron contra el mármol pulido mientras avanzaba con determinación, sus ojos oscuros fijos en un punto al fondo del salón. La madre de las hermanas palideció, el padre se quedó inmóvil, y Yadira abrió la boca sin poder articular palabra. Qaresh caminaba directamente hacia la figura olvidada en las sombras, hacia la joven de vestido sencillo que nadie había considerado digna de atención, hacia Naleira, pero para entender cómo se llegó a ese momento que cambiaría todo, es necesario regresar al principio. Naleira había aprendido desde muy pequeña cuál era su lugar en la familia. No era el centro, no era la estrella, ni siquiera era una presencia que mereciera atención especial. Esa posición le pertenecía por completo y por derecho propio a su hermana mayor, Yadira, quien desde que nació había sido tratada como si fuera un tesoro viviente, una joya que debía ser pulida y exhibida constantemente. La diferencia entre ambas hermanas no radicaba en la belleza, pues ambas la poseían, sino en la forma en que la familia había decidido invertir sus recursos, su tiempo y su amor. Todo para Yadira, migajas para Naleira. El palacio familiar en Harimel era una construcción imponente, con jardines que se extendían hacia el horizonte y salones decorados con alfombras persas y lámparas de cristal que colgaban del techo como racimos de luz. La familia gozaba de una posición respetable dentro de la nobleza del reino. No eran los más poderosos, pero sí lo suficientemente influyentes como para ser invitados a los eventos importantes de la corte. Y esa influencia, esa posición social, dependía en gran medida de hacer los contactos correctos, de casar bien a sus hijas, de asegurar alianzas que fortalecieran el apellido familiar. Desde que Yadira cumplió 15 años, la madre, una mujer llamada Farida, había comenzado a obsesionarse con prepararla para el mercado matrimonial. No lo expresaba de esa manera tan cruda, por supuesto. Hablaba de refinar sus modales, de resaltar su belleza natural, de enseñarle a moverse con gracia y a conversar con ingenio. Pero en el fondo, todo se reducía a una sola cosa: convertir a Yadira en un producto irresistible para cualquier noble que tuviera la fortuna y el linaje adecuados. Mantén la espalda recta, Yadira. Una mujer de tu posición no puede permitirse la mala postura. Sonríe, pero no demasiado. Debes parecer misteriosa, no accesible. Esa joya no, querida. Usa la esmeralda. Resalta mejor el color de tus ojos. Las instrucciones eran constantes, interminables, una letanía diaria que llenaba los pasillos del palacio. Yadira las absorbía todas con una mezcla de orgullo y satisfacción. Le gustaba ser el centro de atención. Le gustaba que su madre la peinara durante horas, que eligieran sus vestidos con tanto cuidado, que los sirvientes corrieran a su alrededor asegurándose de que todo fuera perfecto. Se había acostumbrado a que el mundo girara en torno a ella, y esa costumbre se había convertido en expectativa, y la expectativa en exigencia. Naleira, por otro lado, observaba todo desde la periferia. Tenía 3 años menos que Yadira, y desde pequeña había entendido que los recursos de la familia eran limitados, y que esos recursos se habían agotado en su hermana mayor. No había vestidos caros para ella, no había joyas prestadas ni clases de etiqueta. Su madre apenas le dirigía la palabra más allá de darle instrucciones sobre tareas domésticas o pedirle que se mantuviera fuera del camino cuando había visitas importantes. Su padre, un hombre llamado Rashid, era aún peor. Simplemente la ignoraba.
Para él, Naleira era una presencia fantasmal en la casa, alguien que ocupaba espacio pero no merecía reconocimiento. Naleira, lleva estas flores al jardín y asegúrate de que estén frescas para cuando lleguen los invitados. Naleira, ve a la cocina y ayuda a preparar los dulces. Naleira, quédate en tu habitación hasta que termine la cena. Órdenes. Siempre órdenes. Nunca conversaciones, nunca preguntas sobre cómo estaba o qué pensaba o qué sentía. Era como si su existencia solo tuviera valor en la medida en que pudiera ser útil sin estorbar. Y Naleira había aprendido a aceptarlo, no porque creyera que era justo, sino porque había entendido que rebelarse solo traería más dolor. Así que se volvió silenciosa, observadora, invisible. Se refugió en los libros que encontraba en la biblioteca olvidada del palacio, en los amaneceres que contemplaba desde la ventana de su habitación, en los jardines donde nadie la buscaba. Yadira, mientras tanto, florecía en su papel de hija favorita. Con cada año que pasaba, se volvía más consciente de su belleza y más hábil en usarla. Había aprendido a inclinar la cabeza de cierta manera que hacía que la luz iluminara su rostro perfectamente, a reír con la intensidad justa para parecer encantadora sin resultar vulgar, a mover las manos con gestos estudiados que parecían naturales, pero que habían sido ensayados frente al espejo durante horas. Era una actuación, pero una actuación tan pulida que engañaba a casi todos, excepto a Naleira, quien veía con claridad la falsedad detrás de cada sonrisa, la manipulación detrás de cada gesto. No era que Naleira odiara a su hermana, era más complicado que eso. A veces sentía lástima por ella, por esa necesidad constante de validación externa, por esa incapacidad de ser simplemente ella misma sin calcular cada movimiento. Otras veces sentía envidia, no de la atención en sí, sino de la posibilidad de ser vista, de ser considerada digna de amor y cuidado. Pero la mayor parte del tiempo simplemente sentía una resignación tranquila, una aceptación de que así eran las cosas y que probablemente nunca cambiarían. Entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Fue un día de principios de primavera cuando un mensajero real llegó al palacio familiar con un pergamino sellado con el emblema del reino. La familia entera se reunió en el salón principal, mientras Rashid rompía el sello y leía el contenido en voz alta. El sultán Qaresh, gobernante del vasto reino de Sahiran, visitaría Harimel en busca de una esposa. Recorrería las casas de las familias nobles más importantes, conocería a las jóvenes casaderas y al final de su visita elegiría a aquella que considerara digna de convertirse en su sultana. El silencio que siguió al anuncio duró apenas un segundo antes de que Farida soltara un grito ahogado de emoción. Sus ojos brillaban con una intensidad casi febril mientras miraba a Yadira, quien ya estaba sonriendo con una confianza absoluta. Era evidente lo que ambas estaban pensando. Esta era la oportunidad que habían estado esperando toda la vida. No un noble menor, no un mercader rico, sino el mismísimo sultán, el poder máximo del reino, la posición más alta a la que cualquier mujer podía aspirar. «Es tu destino», exclamó Farida, tomando las manos de Yadira entre las suyas. «Todo lo que hemos trabajado, todo lo que te he enseñado ha sido para este momento. Él te verá y sabrá de inmediato que eres perfecta para él». Yadira asintió, su sonrisa ensanchándose aún más. «Por supuesto que me elegirá, madre. ¿Quién más en todo Harimel podría compararse conmigo?» Naleira, que había estado de pie junto a la puerta, sintió una punzada en el pecho. No era sorpresa, no era indignación. Era simplemente la confirmación de lo que siempre había sabido. Ella no existía en los planes de su familia. Nadie la miró, nadie consideró siquiera por un momento que ella también era una hija casadera, que ella también tenía derecho a ser presentada al sultán. Para ellos, esta oportunidad era exclusivamente de Yadira. «Tenemos 2 semanas»,
dijo Rashid, doblando el pergamino con cuidado. 2 semanas para preparar todo. Yadira debe estar impecable. No podemos permitir ningún error. Y así comenzó la preparación más intensa que la familia había emprendido jamás. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Llegaron modistas de la capital, con telas de seda y terciopelo, bordadores que traían hilos de oro y plata, joyeros que presentaban sus piezas más exquisitas. Yadira era medida, probada, adornada y desadornada constantemente. Cada detalle de su apariencia era analizado con minuciosidad obsesiva. El tono del vestido, la caída de la tela, el brillo de las joyas, todo tenía que ser absolutamente perfecto. Farida contrató a una maestra de etiqueta especial, una mujer mayor que había servido en la corte real durante décadas y que conocía cada protocolo, cada gesto apropiado, cada palabra correcta. Yadira pasaba horas con ella practicando cómo inclinarse ante el sultán, cómo sostener una copa de vino, cómo caminar con gracia incluso cuando el vestido pesara varios kilos. Practicaba conversaciones enteras, memorizando respuestas ingeniosas a posibles preguntas, ensayando anécdotas que la hicieran parecer culta pero no pedante, interesante pero no intimidante. Recuerda, le decía la maestra de etiqueta, un sultán busca una compañera que complemente su poder, no que lo desafíe. Debe ser hermosa pero humilde, inteligente pero dócil, encantadora pero reservada. Es un equilibrio delicado. Yadira asentía, absorbiendo cada palabra como si fueran verdades sagradas, y quizás lo eran. En ese mundo donde las mujeres eran evaluadas y elegidas como si fueran objetos decorativos, donde su valor se medía en su capacidad de agradar y complacer. Mientras todo esto sucedía, Naleira se convertía en una sombra aún más pálida. Su madre le asignaba tareas cada vez más pesadas para mantenerla ocupada y fuera de la vista. Tenía que supervisar la limpieza del palacio, asegurarse de que los jardines estuvieran perfectamente cuidados, ayudar en la cocina con la preparación de los banquetes de prueba que se organizaban para practicar el menú del día de la visita. Era trabajo duro, agotador, y Naleira lo hacía sin quejarse porque sabía que cualquier protesta sería ignorada o castigada. Una tarde, mientras Naleira arreglaba las rosas en el jardín, Yadira salió a tomar aire fresco entre sus ensayos. Llevaba puesto uno de los vestidos nuevos, un diseño elaborado en tonos azul turquesa con bordados dorados que reflejaban la luz del sol. Se veía, objetivamente hablando, hermosa, pero había algo en su expresión, en la forma en que miraba a Naleira con una mezcla de lástima y superioridad, que arruinaba toda esa belleza. ¿No te da envidia?, preguntó Yadira de repente, inclinando la cabeza con curiosidad genuina. Naleira levantó la vista de las rosas, sorprendida de que su hermana le dirigiera la palabra directamente. ¿Envidia de qué? De todo esto. Yadira hizo un gesto amplio que abarcaba el vestido, el palacio, la preparación entera. De que yo sea quien conocerá al sultán, de que yo seré quien se case con él, de que yo tendré la vida que todas las mujeres sueñan. Naleira se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber señalado que no había elegido ser ignorada, que no era justo que toda la atención y los recursos se concentraran en una sola hija, mientras la otra era tratada como servidumbre. Podría haber expresado el dolor que sentía cada vez que su madre la miraba sin verla realmente, cada vez que su padre pasaba junto a ella sin siquiera un saludo. Pero no lo hizo, porque sabía que Yadira no quería una respuesta honesta. Quería confirmación de su superioridad, quería escuchar que sí, que Naleira moría de envidia, que sufría viéndola brillar. «Espero que seas muy feliz», dijo Naleira finalmente, regresando su atención a las rosas.
Yadira frunció el ceño, claramente decepcionada por la respuesta tan simple. «¡Qué aburrida eres!», murmuró, dándose la vuelta para regresar al palacio. «Por eso nadie te presta atención». Naleira apretó los labios, pero no respondió. Dejó que su hermana se alejara. Dejó que sus palabras se disolvieran en el aire cálido de la tarde. Porque al final no importaba lo que dijera, nada cambiaría. Yadira seguiría siendo la favorita y ella seguiría siendo invisible. Los días pasaron con rapidez aterradora hasta que finalmente llegó el día de la visita del sultán. El palacio entero estaba transformado. Cada superficie brillaba, cada flor estaba perfectamente colocada, cada lámpara encendida para crear una atmósfera de elegancia y riqueza. Los músicos habían sido contratados, los cocineros habían preparado un festín digno de la realeza, y los sirvientes estaban vestidos con sus mejores uniformes, listos para atender cada necesidad. Yadira estaba en su habitación, rodeada de su madre y 3 doncellas que le daban los toques finales a su apariencia. El vestido elegido era una obra maestra, seda color marfil con bordados de oro que formaban patrones de flores y pájaros exóticos, mangas largas y transparentes que mostraban sus brazos sin ser inapropiadas, un escote elegante que insinuaba sin revelar. Las joyas eran igualmente impresionantes. Un collar de esmeraldas y diamantes, aretes a juego, pulseras que tintineaban suavemente con cada movimiento. Su cabello había sido peinado en una trenza elaborada coronada con alfileres de oro. Su maquillaje era perfecto, resaltando sus ojos oscuros y sus labios llenos. Se veía como una princesa sacada de un cuento. «Eres perfecta», susurró Farida con lágrimas en los ojos. «Él no podrá resistirse. Serás su sultana, lo sé». Yadira sonrió, su confianza absoluta e inquebrantable. «Lo sé, madre. Esto es solo el comienzo». Mientras tanto, en una habitación mucho más modesta al otro extremo del palacio, Naleira se preparaba sola. No había doncellas para ayudarla, no había madre emocionada dándole consejos, nadie le había dicho qué vestido usar, nadie le había ofrecido joyas o maquillaje, así que eligió lo único decente que tenía, un vestido sencillo en color marfil, sin bordados ni adornos, con mangas largas y un corte simple que le llegaba hasta los tobillos. Se cepilló el cabello largo y oscuro, dejándolo suelto sobre los hombros porque no sabía hacer peinados elaborados. No tenía joyas que ponerse, así que sus manos y cuello quedaron desnudos. Se miró en el pequeño espejo de su habitación y vio lo que siempre veía: una joven ordinaria, olvidable, sin nada especial que ofrecer. Suspiró profundamente y salió de su habitación. Su madre le había dado instrucciones claras. Debía estar presente en el salón durante la visita del sultán, pero debía mantenerse al fondo, fuera de la vista, sin llamar la atención. Era una formalidad, una forma de mostrar que la familia tenía 2 hijas, pero sin crear confusión sobre quién era realmente la candidata. Cuando Naleira llegó al gran salón, ya estaba lleno de gente. Nobles de otras familias habían sido invitados para hacer el evento más grandioso, para crear una audiencia que presenciara el momento en que el sultán quedara deslumbrado por Yadira. Todos estaban vestidos elegantemente, conversando en voz baja, lanzando miradas ocasionales hacia la entrada por donde llegaría el invitado de honor. Yadira ya estaba posicionada en el centro del salón, como había sido planeado. Estaba de pie sobre una pequeña plataforma decorativa rodeada de flores blancas y velas que creaban un halo de luz a su alrededor. Parecía un cuadro viviente, una visión diseñada para robar el aliento, y funcionaba. Todos los presentes murmuraban admiración, comentaban sobre su belleza, sobre su porte, sobre lo afortunado que sería el sultán si la elegía.
Naleira caminó hacia el fondo del salón como le habían instruido y se colocó cerca de una de las columnas de mármol, en una zona donde las sombras eran más profundas y donde nadie se molestaría en mirar. Entrelazó las manos frente a ella y se preparó para ser una espectadora de la gloria de su hermana. Entonces llegó el momento. Las grandes puertas del salón se abrieron y un heraldo anunció en voz alta la llegada del sultán Karesh. Todos se postraron inmediatamente, inclinando la cabeza en señal de respeto. Naleira hizo lo mismo, bajando la mirada al suelo de mármol pulido. Escuchó los pasos del sultán entrando al salón, pasos firmes y seguros que resonaban con autoridad. Escuchó el murmullo de los guardias que lo acompañaban, el susurro de las telas caras de su vestimenta, moviéndose con cada paso. Y luego escuchó su voz, profunda y clara, permitiendo que todos se levantaran. Naleira alzó la vista y por primera vez vio al hombre que había causado tanto revuelo. El sultán Karesh era todo lo que los rumores decían y más. Alto, de constitución fuerte pero no pesada, con una presencia que dominaba el salón sin necesidad de esfuerzo. Su rostro era de rasgos marcados, con una mandíbula fuerte, una nariz recta y ojos oscuros que parecían ver directamente a través de las personas. Llevaba túnicas elegantes en tonos azul marino y dorado, con un turbante adornado que indicaba su posición real. Tenía una barba cuidadosamente recortada que le daba un aire de madurez y sabiduría. Era, objetivamente, impresionante. Rashid y Farida se acercaron de inmediato, postrando nuevamente y comenzando con los discursos de bienvenida que habían ensayado. El sultán los escuchó con cortesía, pero sin mucho interés. Sus ojos ya habían encontrado lo que todos esperaban que viera: a Yadira, iluminada y radiante en el centro del salón. «Majestad», dijo Rashid con orgullo apenas contenido, «permítame presentarle a mi hija mayor, Yadira, la joya de nuestra familia y me atrevo a decir, de todo Harimel». Yadira dio un paso adelante con la gracia que había practicado 1000 veces y realizó una reverencia perfecta, inclinando la cabeza en el ángulo exacto, extendiendo los brazos en el gesto correcto, sonriendo con la intensidad justa. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con confianza calculada. «Es un honor estar en su presencia, Majestad», dijo con voz melodiosa. «Mi familia y yo estamos profundamente agradecidos por su visita». El sultán asintió cortésmente y caminó hacia ella. Los nobles observaban con atención, algunos incluso conteniendo el aliento. Este era el momento, el instante en que el sultán quedaría cautivado, en que la magia de toda esa preparación daría frutos. Karesh se detuvo frente a Yadira y la observó con atención. Ella mantuvo su sonrisa, su postura perfecta, su mirada cautivadora. Esperaba el elogio, la admiración, la confirmación de que todo su esfuerzo había valido la pena. «Eres muy hermosa», dijo el sultán finalmente. Era exactamente lo que Yadira quería escuchar. Su sonrisa se amplió, sus mejillas se sonrojaron con el placer del cumplido. «Es usted muy amable, Majestad». Pero entonces algo cambió. El sultán no dijo nada más. No pidió conocerla mejor, no expresó mayor interés. Simplemente asintió con educación y su mirada comenzó a recorrer el salón como si estuviera buscando algo más, algo diferente. Sus ojos pasaron sobre los nobles invitados, sobre las decoraciones elaboradas, sobre las mesas llenas de comida exquisita, y entonces, de alguna manera, a pesar de las sombras y la distancia, sus ojos encontraron a Naleira. Se detuvo. Su mirada se fijó en la joven del fondo, la que estaba de pie junto a la columna con las manos entrelazadas, vestida de forma sencilla, sin joyas ni adornos, la que claramente no había sido preparada para llamar su atención, la que parecía casi sorprendida de ser vista. Y fue en ese preciso momento cuando el sultán Karesh hizo algo que nadie esperaba. Algo que rompió todo el plan cuidadosamente elaborado.
algo que cambiaría el destino de todos los presentes. Se levantó de su lugar y comenzó a caminar. No hacia Yadira, quien ya estaba desplegando otra sonrisa ensayada. No hacia Rashid y Farida, quienes esperaban más conversación cortés. Caminó directamente con pasos firmes y decididos hacia el fondo del salón. Hacia la sombra olvidada, hacia Naleira. Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo nuestras historias. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nos acompañan desde diferentes lugares del mundo. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Los nobles, que segundos antes habían estado elogiando la belleza de Yadira, que habían comentado sobre su elegancia y su porte perfecto, se quedaron en silencio absoluto, observando con incredulidad cómo el sultán Qaresh caminaba con determinación hacia el fondo del salón. Cada paso resonaba contra el mármol como un latido, marcando un ritmo que parecía contradecir todo lo que se había planeado, todo lo que se había esperado. Rashid sintió cómo su garganta se secaba. Farida abrió la boca sin poder articular palabra, y Yadira, la hermosa Yadira que había estado brillando como una joya cuidadosamente pulida, sintió cómo su sonrisa perfecta se congelaba en sus labios. Naleira no podía creer lo que estaba sucediendo. Había estado observando la escena desde su lugar en las sombras, contemplando cómo su hermana desplegaba todo su encanto ensayado, esperando el momento inevitable en que el sultán anunciaría su interés por Yadira y todos celebrarían la unión perfecta. Había aceptado ser invisible, había aceptado ser la hija olvidada, la que no merecía ni siquiera ser considerada. Pero ahora, de alguna manera incomprensible, el hombre más poderoso del reino caminaba directamente hacia ella, con esos ojos oscuros fijos en su rostro, con una expresión que no era de curiosidad superficial, sino de genuino interés. Cuando Qaresh finalmente se detuvo frente a ella, Naleira sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el salón podían escucharlo. Quiso bajar la mirada. Quiso volverse invisible de verdad, pero algo en la presencia del sultán le impedía moverse. Él era aún más imponente de cerca, con esa altura que la hacía sentir pequeña, con ese porte que hablaba de años de liderazgo y decisiones difíciles. Pero había algo más en su expresión, algo que no esperaba encontrar. Una calidez genuina en esos ojos que todos describían como penetrantes e intimidantes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Qaresh con voz suave, tan diferente del tono formal que había usado al saludar a la familia momentos antes. Naleira tragó saliva antes de responder, consciente de que todos los ojos del salón estaban puestos en ella, consciente de que su madre probablemente estaba furiosa, de que su hermana probablemente estaba confundida y celosa. «Naleira, Majestad», respondió en voz baja pero clara. «Naleira», repitió él, como si estuviera probando el nombre, saboreándolo. «¿Y por qué estás aquí, tan lejos de la celebración, como si no pertenecieras a este lugar?» Era una pregunta directa, sin rodeos, sin cortesías vacías. Naleira podría haber mentido, podría haber dado alguna excusa diplomática sobre preferir la tranquilidad o sobre no querer interferir con los invitados importantes. Pero había algo en la forma en que el sultán la miraba, en la sinceridad de su pregunta, que le hacía imposible responder con falsedades. «Porque no es mi lugar, Majestad», dijo con honestidad que sorprendió incluso a ella misma. «Estoy aquí por respeto, porque mi familia lo pidió, pero no espero nada. No soy la hija que debería llamar su atención». El sultán inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con mayor intensidad. No había lástima en su mirada, no había condescendencia, solo curiosidad genuina y algo más que Naleira no podía identificar. «¿Y quién decidió que no eres la hija que debería llamar mi atención?», preguntó Qaresh. «¿Tú o ellos?». La pregunta golpeó a Naleira como una revelación.
Nunca se había planteado esa distinción, nunca había considerado que quizás la decisión no había sido suya, que quizás había aceptado el juicio de otros como si fuera una verdad absoluta e incuestionable. Se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. Ellos decidieron hace mucho tiempo, admitió finalmente. Y yo aprendí a aceptarlo. Pero la aceptación no es lo mismo que el acuerdo, ¿verdad?, dijo el sultán, y había una comprensión en su voz que hizo que Naleira sintiera un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, escuchó pasos apresurados acercándose. Farida apareció a su lado con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, que brillaban con una mezcla de pánico y furia apenas contenida. «Majestad, qué amable de su parte mostrar interés en toda mi familia», dijo con voz demasiado aguda. «Pero estoy segura de que preferiría conocer mejor a Yadira, quien ha sido preparada especialmente para esta ocasión. Naleira no tiene experiencia en estos eventos, ¿verdad, querida?». La última parte no era una pregunta, sino una orden disfrazada. Naleira podía leer claramente el mensaje en los ojos de su madre. «No arruines esto. No te atrevas a tomar lo que no te pertenece». Pero antes de que pudiera responder, el sultán habló. «Con todo respeto, señora Farida», dijo Karesh con cortesía pero con firmeza. «Prefiero elegir yo mismo con quién deseo conversar. Y en este momento me interesa conocer a Naleira». El tono era educado pero inequívoco. No era una sugerencia ni una petición. Era una declaración de intención que no admitía discusión. Farida palideció. Abrió la boca como si fuera a protestar, pero la mirada del sultán la detuvo. Finalmente asintió con rigidez y se retiró, aunque no antes de lanzarle a Naleira una mirada que prometía consecuencias severas después. Yadira no tardó en aparecer, avanzando con pasos calculados que hacían que su vestido elaborado se moviera como una ola de seda y oro. Su sonrisa seguía en su lugar, pero ahora había algo tenso en ella, algo que revelaba la ansiedad bajo la máscara de confianza. «Majestad», dijo con voz melodiosa, «espero que mi hermana no lo esté aburriendo con sus historias simples. Ella es muy tímida y rara vez participa en eventos sociales. Quizás preferiría que yo le mostrara los jardines del palacio. Conozco cada rincón, cada flor, cada... ¿Te gustan los jardines, Naleira?», interrumpió Karesh, ignorando por completo la intervención de Yadira y manteniendo su atención fija en la hermana menor. La pregunta tomó a Naleira por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca sobre sus gustos, sobre lo que disfrutaba o lo que la hacía feliz. Miró al sultán y encontró en sus ojos una invitación genuina a compartir, sin juicio, sin expectativas, de una respuesta perfecta. «Sí, majestad», respondió, y por primera vez en toda la noche una pequeña sonrisa genuina apareció en sus labios. «Son mi lugar favorito del palacio, especialmente al amanecer, cuando el rocío aún cubre las flores y todo está en silencio. Es como si el mundo entero estuviera respirando antes de despertar». Karesh sonrió, y fue una sonrisa auténtica que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. «Una poeta», dijo con aprobación. «Es raro encontrar a alguien que aprecie esos momentos. La mayoría prefiere el espectáculo del mediodía, cuando todo brilla con fuerza». «El mediodía es hermoso», concedió Naleira, «pero el amanecer es honesto. No hay artificio en la luz del alba. No hay pretensiones. Las cosas simplemente son lo que son». Hubo un momento de silencio, mientras el sultán la observaba con una intensidad que debería haber sido intimidante, pero que de alguna manera se sentía como reconocimiento, como si él entendiera exactamente lo que ella no estaba diciendo directamente, todo el simbolismo detrás de sus palabras sobre preferir la honestidad sobre el espectáculo. «¿Y qué más disfrutas hacer, Naleira?», preguntó Karesh, y la forma en que pronunciaba su nombre, con cuidado y respeto, hacía que sonara importante, digno de atención. «Leo», respondió ella.
Hay una biblioteca en el palacio que nadie usa. Los libros están viejos y algunos tienen las páginas amarillentas, pero contienen historias de lugares lejanos, de personas que vivieron hace siglos, de ideas que nunca se me habrían ocurrido por mi cuenta. Ah, ¿qué tipo de historias prefieres? Las que hablan de personas ordinarias que enfrentan situaciones extraordinarias, dijo Naleira, y sintió como su voz se volvía más animada mientras hablaba de algo que realmente le importaba. No me interesan tanto los héroes perfectos que siempre saben qué hacer. Me interesan más aquellos que dudan, que cometen errores, que aprenden y crecen a través de sus experiencias. ¿Y por qué esas historias te atraen más? Naleira consideró la pregunta. Podía dar una respuesta superficial y segura, o podía arriesgarse a ser completamente honesta con este hombre que, por alguna razón incomprensible, parecía genuinamente interesado en sus pensamientos. Porque son reales, dijo finalmente. La perfección es aburrida e inalcanzable, pero el crecimiento, la transformación, el descubrimiento de la propia fuerza, eso es algo con lo que cualquiera puede identificarse. Karesh asintió lentamente como si esas palabras confirmaran algo que él ya sospechaba. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido nuevamente, esta vez por Yadira, quien había estado de pie a unos pasos de distancia, observando la conversación con creciente frustración que ya no podía ocultar completamente. «Majestad», dijo con voz más tensa que antes, «seguramente debe tener hambre después de su viaje. Hemos preparado un festín especialmente para usted. ¿Me permitiría mostrarle?» «Ven un momento», respondió Karesh, sin apartar la mirada de Naleira. «Estoy disfrutando mucho esta conversación». Fue un rechazo cortés pero definitivo. Yadira sintió como el rubor de la humillación subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo que no tenía nada que ver con el maquillaje cuidadosamente aplicado. Nunca en su vida había sido ignorada de esta manera, nunca había sido puesta en segundo plano, especialmente no por su hermana menor, la que se suponía que era invisible, la que no debería representar ninguna competencia. Durante la siguiente hora, el sultán Karesh permaneció conversando con Naleira. Hablaron de filosofía y de libros, de los desafíos de gobernar y de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, de sueños y de realidades. Naleira se sorprendió a sí misma hablando con una libertad que nunca había experimentado, compartiendo pensamientos que había guardado en silencio durante años, porque nunca hubo nadie interesado en escucharlos. Y el sultán no solo escuchaba, sino que respondía con ideas propias, con preguntas que demostraban que realmente prestaba atención, que valoraba sus palabras no como mera cortesía, sino porque las encontraba genuinamente interesantes. Los nobles del salón observaban con asombro y creciente comprensión. Esto no era un sultán cumpliendo con un protocolo social. Esto era un hombre profundamente intrigado por una mujer que claramente no había esperado llamar su atención. Los murmullos comenzaron a circular, discretos al principio, pero cada vez más audibles. ¿Sería posible? ¿Podría el sultán estar considerando a la hija menor la que había sido relegada a las sombras? La idea era tan inesperada, tan contraria a todo lo planeado, que algunos no sabían si estar fascinados o escandalizados. Yadira, mientras tanto, había perdido completamente su compostura cuidadosamente construida. Se movía por el salón con pasos tensos, aceptando las condolencias disfrazadas de los nobles que se acercaban a hablar con ella. Cada conversación una confirmación de que todos podían ver lo que estaba sucediendo. Estaba siendo desplazada por su propia hermana. La furia hervía dentro de ella, mezclada con una humillación tan profunda que le costaba respirar. Esto no podía estar pasando, no después de todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la preparación. No podía ser superada por Naleira, quien no había hecho nada, quien no había intentado siquiera competir. Cuando finalmente no pudo contenerse más,
Yadira se acercó a un grupo de nobles que observaban la escena y con voz lo suficientemente alta como para que otros escucharan, dijo: «Es curiosa la fascinación del sultán con mi hermana, ¿no creen? Supongo que es refrescante para alguien de su posición encontrar a alguien tan simple. Sin pretensiones porque realmente no tiene mucho que ofrecer. Es como encontrar encanto en la ordinariez». Las palabras fueron dichas con una sonrisa, como si fueran un comentario casual, pero el veneno detrás de ellas era evidente. Algunos nobles rieron nerviosamente sin saber cómo responder. Otros simplemente miraron incómodos hacia otro lado. Pero uno de ellos, un hombre mayor que había servido en la corte real durante décadas, miró a Yadira con algo parecido a la decepción y murmuró: «Qué lástima. La verdadera belleza nunca necesita denigrar a otros para brillar». Las palabras fueron suaves pero cortantes. Yadira sintió como su rostro se ponía rojo nuevamente, pero esta vez de ira pura. ¿Cómo se atrevían a juzgarla? ¿Cómo se atrevían a tomar el lado de Naleira cuando ella había sido la elegida, la preparada, la que merecía toda esta atención? Lo que Yadira no sabía era que el sultán había escuchado su comentario. Qaresh tenía un oído entrenado para captar las conversaciones en una habitación, una habilidad desarrollada por años de navegar las intrigas de la corte. No dijo nada en ese momento, pero Naleira notó cómo algo cambiaba en su expresión, cómo sus ojos se volvían más fríos cuando miraba brevemente hacia donde estaba Yadira. Y cuando regresó su atención a Naleira, había una determinación nueva en su mirada, como si algo hubiera sido confirmado, como si una decisión que estaba considerando se hubiera vuelto absolutamente clara. «Naleira», dijo el sultán después de un momento, «¿puedo preguntarte algo personal?» Ella asintió, aunque sintió un nudo de nerviosismo en el estómago. «¿Eres feliz aquí?» La pregunta era simple, pero las implicaciones eran profundas. Naleira podría mentir, podría decir que sí, que estaba perfectamente contenta con su vida, con su papel en la familia. Pero después de haber sido tan honesta durante toda la conversación, después de haber compartido tanto, mentir ahora se sentía como una traición a sí misma. «No», respondió en voz baja, «pero he aprendido a encontrar felicidad en las pequeñas cosas. En los amaneceres, en los libros, en los momentos de paz. No es la vida que elegiría si tuviera opciones, pero es la vida que tengo, y he hecho las paces con ello». Qaresh la observó con una expresión que Naleira no pudo descifrar completamente. Había admiración ahí, pero también algo que parecía ser resolución, como si ella hubiera dicho exactamente lo que él necesitaba escuchar. Hay una diferencia entre aceptar las circunstancias y resignarse a ellas, dijo el sultán, y creo que tú conoces esa diferencia mejor que nadie en este salón. Antes de que Naleira pudiera responder, Qaresh se levantó, indicando que el encuentro formal estaba llegando a su fin. Los músicos, que habían estado tocando suavemente durante toda la velada, se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia el sultán, esperando sus palabras finales, esperando alguna indicación de sus intenciones. Rashid y Farida se acercaron rápidamente, con sonrisas tensas en sus rostros, claramente intentando evaluar si podían salvar de alguna manera la situación, si podían redirigir la atención del sultán hacia Yadira donde, según sus planes, siempre debió estar. «Majestad», comenzó Rashid, «esperamos que haya disfrutado la velada. Ambas mis hijas son tesoros, por supuesto, pero Yadira ha sido preparada específicamente para...» «He disfrutado mucho la velada», interrumpió Qaresh con cortesía pero firmeza, «y he encontrado algo muy valioso esta noche, algo que no esperaba encontrar». Hizo una pausa, y en ese silencio, toda la incertidumbre del salón se condensó en un momento de suspensión absoluta. «Regresaré en 3 días», anunció el sultán. «Para ese entonces,
Habré tomado mi decisión sobre quién me acompañará como mi esposa. No dijo más. No dio ninguna indicación clara, ninguna pista definitiva. Pero mientras se preparaba para partir, su mirada se posó una última vez en Naleira, y en sus ojos había una promesa silenciosa que hizo que el corazón de ella latiera con una mezcla de esperanza y terror. Cuando las grandes puertas del salón se cerraron detrás del sultán y su comitiva, el silencio que quedó era ensordecedor. Todos miraban a Naleira con expresiones que variaban entre asombro, curiosidad y, en algunos casos, envidia. Ella se quedó inmóvil junto a la columna, todavía procesando todo lo que había sucedido, todavía sin poder creer que había sido real. Entonces escuchó los pasos furiosos de su madre acercándose. Farida tenía el rostro contorsionado por la ira, los puños apretados a sus costados. Cuando llegó frente a Naleira, su voz salió como un siseo venenoso. «¿Qué hiciste? ¿Qué trucos usaste para robar la atención que le pertenecía a tu hermana?» «No hice nada, madre», respondió Naleira, y por primera vez en su vida no bajó la mirada ante la furia de Farida. «Solo fui yo misma, y si eso fue suficiente para él, entonces quizás ese es el problema». La respuesta tomó a Farida tan por sorpresa que se quedó sin palabras. Nunca había escuchado a Naleira defenderse, nunca la había visto con esa chispa de dignidad en los ojos, y por un momento, solo un momento fugaz, Farida vio realmente a su hija menor, no como una sombra conveniente, sino como una persona completa, con pensamientos propios y valor propio. Pero el momento pasó rápidamente, aplastado por años de favoritismo y decisiones que ya no podían deshacerse. «No te atrevas a creer que esto cambia algo», dijo Farida con frialdad. «El sultán solo estaba siendo cortés. Cuando regrese, será para anunciar su compromiso con Yadira, como siempre debió ser. Y tú volverás a tu lugar correcto, en las sombras donde perteneces». Pero mientras Farida se alejaba, arrastrando a una Yadira sollozante y furiosa con ella, Naleira se quedó de pie en el salón, cada vez más vacío, y por primera vez en su vida se permitió creer que quizás, solo quizás, su madre estaba equivocada. Quizás la historia que siempre le habían contado sobre su lugar en el mundo no era la única versión posible. Quizás había otra narrativa esperando ser escrita, una donde ella no era la hija olvidada, sino alguien digno de ser elegido, de ser visto, de ser amado. Los siguientes 3 días serían los más largos de su vida. La primera mañana después de la partida del sultán, amaneció con un silencio tenso que parecía filtrarse por cada rincón del palacio. Naleira se despertó temprano, como siempre hacía, y caminó hacia su ventana para observar el jardín bañado en la luz dorada del alba. Pero esta vez, mientras contemplaba las flores cubiertas de rocío, su mente no encontraba la paz que usualmente hallaba en esos momentos. Todo había cambiado. 3 días, solo 3 días, para que su vida tomara un rumbo completamente inesperado, o para que todo volviera a ser exactamente como antes. La incertidumbre le apretaba el pecho con una fuerza que nunca había experimentado. El sonido de pasos furiosos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. La puerta de su habitación se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con un ruido que hizo que Naleira diera un salto. Yadira entró como una tormenta, con el cabello suelto y desordenado, todavía vestida con la ropa de dormir, y sus ojos inyectados de rojo, como si hubiera pasado toda la noche llorando. «¿Cómo te atreves?», gritó Yadira avanzando hacia su hermana con los puños cerrados. «¿Cómo te atreves a robarme lo que es mío?». Naleira retrocedió instintivamente, sorprendida por la intensidad de la ira de su hermana. Nunca había visto a Yadira perder el control de esta manera. Siempre había sido calculadora, contenida, perfecta en su compostura. Pero ahora no había nada de eso. Solo había furia pura y desesperación. «Yo no robé nada, Yadira», respondió Naleira con voz calmada, aunque su corazón latía aceleradamente. «No hice nada para llamar su atención».
Él simplemente... ¡Mentirosa!, interrumpió Yadira, y su voz se quebró con una mezcla de rabia y dolor. Debiste hacer algo, debiste usar algún truco, alguna manipulación, porque no tiene sentido. Yo soy la hermosa, yo soy la preparada, yo soy la que merece ser sultana. Las palabras colgaron en el aire como acusaciones que revelaban más de lo que Yadira probablemente pretendía, porque en el fondo de esa explosión de ira había miedo. Miedo de que todo lo que le habían dicho, todo en lo que había basado su identidad, fuera una mentira. Miedo de que su belleza, cuidadosamente cultivada, y sus modales perfectamente ensayados no fueran suficientes. Miedo de ser ordinaria. Yadira, comenzó Naleira con suavidad. No me hables, gritó su hermana. No quiero escuchar tu voz falsa de humildad, porque eso es lo que es, ¿verdad? Todo un acto. Te haces la invisible, la olvidada, la pobre hermana menor, y cuando llega alguien importante, usas esa narrativa para manipularlo. ¡Qué inteligente! Hacerte la víctima para despertar su lástima. Cada palabra era como una bofetada, no porque Naleira creyera que eran verdad, sino porque revelaban cuán profundamente Yadira necesitaba creer que así era. Necesitaba convertir a Naleira en una villana porque la alternativa, aceptar que simplemente no había sido la elegida, era demasiado dolorosa. Si eso es lo que necesitas creer, dijo Naleira finalmente, entonces créelo, pero sabes que no es verdad. Sabes que yo nunca pedí nada de esto. Yadira la miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Por un momento, solo un momento, su expresión se suavizó. Y Naleira vio a la hermana que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes, si su familia no hubiera creado esta competencia cruel entre ellas. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Cuando regrese, dijo Yadira con voz temblorosa pero determinada, me elegirá a mí. Lo verás, y entonces volverás a ser lo que siempre has sido, nada. Salió de la habitación dejando la puerta abierta y Naleira escuchó sus sollozos alejándose por el pasillo. Se quedó de pie junto a la ventana, con el corazón pesado, deseando que las cosas pudieran ser diferentes, deseando que pudieran ser hermanas de verdad, en lugar de rivales creadas por las expectativas de otros. Los siguientes 2 días fueron un infierno silencioso. Farida, quien apenas le había dirigido la palabra a Naleira durante años, ahora la buscaba constantemente, pero no para conversar o preparar. La buscaba para castigar. Las tareas se multiplicaron hasta volverse imposibles. Limpiar todo el ala este del palacio antes del mediodía. Pulir cada pieza de plata en la casa, lavar a mano todas las cortinas de los salones principales, reorganizar la biblioteca completa. Cada tarea era diseñada no solo para mantenerla ocupada, sino para agotarla, para quebrarla, para recordarle su lugar. Si el sultán busca humildad, había dicho Farida con frialdad, entonces que vea verdadera humildad, que te encuentre con las manos ásperas del trabajo y el cansancio en los ojos. Veremos si todavía te encuentra tan fascinante. Naleira aceptaba cada tarea sin quejarse. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que la oscuridad caía sobre el palacio. Sus manos se volvieron rojas y adoloridas. Su espalda protestaba con cada movimiento y la fatiga se instaló en sus huesos como un peso permanente. Pero no se quebró, porque en el fondo esta crueldad solo confirmaba lo que siempre había sabido. Su familia nunca la había valorado, y si el sultán la elegía, sería liberada no solo hacia algo mejor, sino lejos de algo que nunca le había dado amor verdadero. Yadira, mientras tanto, era preparada con aún más intensidad que antes. Nuevos vestidos llegaban cada día, cada uno más elaborado que el anterior. Más joyas eran prestadas, más clases de etiqueta eran impartidas, más perfumes caros eran probados.
Era como si la familia entera hubiera decidido que si no habían sido suficientemente extravagantes la primera vez, compensarían con exceso en la segunda. Pero Naleira podía ver, incluso desde la distancia, que algo había cambiado en Yadira. La confianza natural que siempre había tenido estaba teñida ahora de desesperación. Cada sonrisa era más forzada, cada gesto más estudiado, cada palabra más calculada. Era como ver a alguien ahogándose y aferrándose a cualquier cosa que pudiera mantenerla a flote. Finalmente llegó el tercer día, el día en que el sultán Qaresh regresaría con su decisión. El palacio fue preparado nuevamente, aunque esta vez había una tensión diferente en el aire. Los nobles invitados caminaban de puntillas, sin saber a quién dirigir sus halagos, sin saber cuál de las dos hermanas terminaría con el poder. Los sirvientes murmuraban en las esquinas, apostando en voz baja sobre el resultado. Algunos creían que el sultán había sido simplemente cortés con Naleira y que obviamente elegiría a la hermana mayor, la apropiada. Otros susurraban que habían visto algo en la forma en que el sultán miraba a la hermana menor, algo que iba más allá de la mera cortesía. Cuando Naleira fue convocada al salón principal esa tarde, se miró en el pequeño espejo de su habitación. Sus manos estaban ásperas y enrojecidas del trabajo de los últimos días. Había ojeras bajo sus ojos por las noches de poco sueño. Su cabello, aunque limpio, no tenía el brillo que podría haber tenido con aceites caros y tratamientos especiales. Y su vestido era el mismo que había usado en la primera noche, simple y sin adornos. No había tenido tiempo de lavarlo adecuadamente, pero al menos estaba presentable. Se preguntó brevemente si debería intentar arreglarse más, pero descartó la idea de inmediato. Si el sultán la había visto antes y había mostrado interés, había sido por quien ella era, no por cómo se veía. Cambiar eso ahora sería traicionar exactamente lo que parecía haberlo atraído en primer lugar, su autenticidad. Cuando entró al salón, el contraste entre ella y su hermana no podría haber sido más marcado. Yadira estaba parada en el mismo lugar de la primera noche, pero esta vez su vestido era casi absurdamente elaborado. Era de color rojo intenso, con bordados de oro tan densos que apenas se veía la tela base. Llevaba al menos 5 collares de perlas y rubíes, aretes que colgaban hasta sus hombros, y pulseras en ambas muñecas que tintineaban con cada pequeño movimiento. Su peinado era una obra de arte arquitectónica, con trenzas intrincadas adornadas con alfileres de diamantes. Su maquillaje era pesado, con los ojos delineados dramáticamente y los labios pintados de un rojo que hacía juego con el vestido. Parecía una estatua viviente, una representación de riqueza y belleza tan exagerada que rozaba lo artificial. Los nobles murmuraron al ver entrar a Naleira, tan simple y sin pretensiones. Algunos parecían decepcionados, como si hubieran esperado que ella también se vistiera elaboradamente para competir. Otros parecían intrigados, preguntándose si esta simplicidad era una estrategia o simplemente quien ella era. Farida y Rashid miraban a Naleira con expresiones que mezclaban frustración y algo que podría haber sido vergüenza, aunque probablemente nunca lo admitirían. El sultán Qaresh llegó acompañado esta vez de su consejo real, 5 hombres de edad avanzada con túnicas elegantes y expresiones serias. Era evidente que esta visita era oficial, que la decisión que se tomaría hoy tendría peso legal y político. Esto no era simplemente un hombre eligiendo esposa, era un sultán eligiendo sultana, y esa elección afectaría el reino entero. Después de los saludos formales, Qaresh sorprendió a todos al hacer una petición inusual. «Me gustaría hablar con cada una de las hijas de esta casa por separado», anunció. «Primero con la señorita Yadira y luego con la señorita Naleira. Mis consejeros permanecerán aquí mientras tanto». Fue una declaración que no dejaba espacio para objeciones. Rashid y Farida intercambiaron miradas nerviosas, pero asintieron.
Yadira se adelantó con pasos cuidadosos, claramente consciente de cada movimiento, de cómo su vestido se movía, de cómo sus joyas captaban la luz. El sultán la guió hacia una sala privada adyacente al salón principal. Naleira no escuchó lo que se dijo en esa conversación. Permaneció en el salón con los demás, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, consciente de los murmullos que no cesaban. 30 minutos pasaron, luego 40. Finalmente, después de casi una hora, la puerta se abrió. Yadira salió primero, con una sonrisa tensa en el rostro que pretendía ser de confianza, pero que no alcanzaba sus ojos. El sultán apareció detrás de ella, con una expresión neutral que no revelaba nada. «Señorita Naleira», dijo Karesh, «¿me acompañaría al jardín?» El jardín, no una sala formal, no un espacio preparado con testigos. El jardín, el lugar que Naleira había mencionado como su favorito. La elección no podía ser coincidencia. Ella asintió y lo siguió, consciente de las miradas que sentía en su espalda, especialmente la de Yadira, que parecía intentar quemar agujeros en su vestido simple con la pura intensidad de su mirada. El aire fresco del jardín fue un alivio después de la tensión sofocante del salón. El sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada suave, y el aroma de las flores llenaba el aire. Karesh caminó en silencio por un momento y Naleira lo siguió, sin saber qué esperar, sin atreverse a romper el silencio. Finalmente, junto a un rosal particularmente hermoso, el sultán se detuvo y se volvió hacia ella. «Naleira», comenzó, y su voz era suave, desprovista de la formalidad que había tenido en el salón. «Quiero ser completamente honesto contigo. He hablado con tu hermana durante casi una hora, y ella me ha dado todas las razones imaginables de por qué debería elegirla. Me habló de su belleza, de su preparación, de su conocimiento de la etiqueta, de su familia, de todo lo que podría ofrecer como sultana. Fue un discurso impresionante, debo admitir, muy bien ensayado». Naleira sintió cómo su corazón se hundía. Entonces la había elegido. Yadira había ganado, como siempre se supo que ganaría. Esta conversación era solo una cortesía, una forma amable de explicarle por qué no había sido suficiente. «Entiendo, Majestad», dijo en voz baja. «No esperaba». «Déjame terminar», interrumpió Karesh gentilmente. «Durante toda esa hora, tu hermana intentó convencerme de que era perfecta. Pero hay algo que ella no entendió. Yo no busco perfección. He vivido suficientes años para saber que la perfección no existe y que perseguirla solo lleva a la falsedad. Lo que busco es verdad, autenticidad. Alguien que sea genuina no porque esté tratando de impresionarme, sino porque no sabe ser de otra manera». Levantó la mano y señaló una de las rosas del arbusto cercano. Era hermosa, sin duda, con pétalos perfectamente formados y un color vibrante. «Esta rosa es hermosa», dijo, «pero su belleza es temporal. En una semana, sus pétalos caerán y será olvidada. Otra rosa tomará su lugar, igualmente hermosa, igualmente temporal. La belleza es abundante en el mundo, Naleira, pero la bondad, la honestidad, la tranquilidad del alma, eso es raro, eso es lo que vale la pena atesorar». Naleira sintió lágrimas picando en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. No quería llorar, no quería mostrar debilidad, pero las palabras del sultán tocaban algo profundo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo años de ser ignorada y menospreciada. «Majestad», dijo con voz temblorosa, «ni siquiera sé si soy digna de ese elogio. Solo soy yo. No sé ser otra cosa porque nunca me enseñaron a fingir. No tuve las clases de etiqueta, no tuve la preparación. Si eso es suficiente para usted, me siento honrada, pero no espero ser elegida. No después de todo lo que mi hermana puede ofrecer». Karesh sonrió, y fue una sonrisa genuina y cálida. «¿Sabes cuántas mujeres he conocido en mis viajes que intentan ser lo que creen que quiero?
He visitado docenas de reinos, he conocido a cientos de nobles, y todas hacen lo mismo. Se visten con lo más caro, dicen las palabras más halagadoras, actúan con la gracia más estudiada. Y todas son olvidables porque detrás de todo ese espectáculo no hay nada real. Son máscaras bien hechas, pero máscaras al fin. Pero tú simplemente eres. Y eso es más refrescante que cualquier cosa que el dinero o la preparación puedan comprar. Se acercó un paso más, y Naleira pudo ver la sinceridad absoluta en sus ojos. «Te he elegido, Naleira», dijo con claridad, «no por lástima, no por capricho, sino porque en una habitación llena de personas tratando de impresionarme, tú fuiste la única que no lo intentó, y paradójicamente fuiste la única que lo logró». Las palabras tardaron un momento en procesarse. «Te he elegido». 3 palabras simples que cambiaban todo. Naleira sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaban, rodando por sus mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de validación, de ser vista finalmente después de toda una vida de invisibilidad. «No llores», dijo Karesh suavemente, alcanzando gentilmente su mano, «a menos que sean lágrimas de felicidad». «Lo son», admitió Naleira con una risa entrecortada. «No sé qué más decir excepto gracias por verme, por elegirme, por...» «No tienes que agradecer nada», interrumpió él. «Yo soy quien debería estar agradecido, porque encontrar a alguien genuino en este mundo de apariencias es un regalo raro». Permanecieron en el jardín unos minutos más, simplemente de pie en el silencio cómodo, dejando que el peso de la decisión se asentara. Finalmente, Karesh dijo: «Debemos regresar al salón. Hay un anuncio que hacer». El regreso al salón fue como caminar hacia un campo de batalla. Todos los ojos se volvieron hacia ellos en el momento en que entraron, buscando pistas en sus expresiones, en la forma en que caminaban, en cualquier detalle que pudiera revelar la decisión. Yadira estaba de pie junto a sus padres, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Su sonrisa tensa permanecía en su lugar, pero había pánico en sus ojos. El sultán Karesh caminó hacia el centro del salón, y el murmullo de conversaciones se detuvo de inmediato. Los consejeros reales se alinearon detrás de él, sus expresiones solemnes y formales. Rashid y Farida se adelantaron, claramente esperando ser incluidos en el momento importante. Yadira dio un paso hacia adelante también, asumiendo que estaba a punto de ser coronada con la victoria que siempre había esperado. «Nobles de Harimel», comenzó Karesh con voz clara y autoritaria, «he tomado mi decisión respecto a quién será mi esposa y futura sultana». El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el más mínimo movimiento. Naleira se quedó al borde del grupo, sin saber dónde ponerse, sintiéndose fuera de lugar como siempre se había sentido. «En mis muchos años de gobernar», continuó el sultán, «he aprendido que las decisiones más importantes rara vez son las más obvias. He aprendido que el verdadero valor no está en lo que se muestra con orgullo, sino en lo que permanece constante, incluso cuando nadie está mirando». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Farida apretaba el brazo de Yadira, claramente intentando contener su propia emoción. Rashid tenía una sonrisa de anticipación en el rostro. «Por eso», dijo Karesh, y su mirada se movió directamente hacia Naleira, «he elegido a Naleira como mi esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró, como si el mundo entero se hubiera detenido. Luego, como una ola rompiendo, la reacción llegó. Algunos nobles murmuraron con sorpresa, otros con aprobación. Los consejeros reales asintieron, como si hubieran esperado esta decisión. Y la familia de Naleira, ellos simplemente se quedaron congelados en shock. Farida soltó el brazo de Yadira, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido.
Rashid palideció visiblemente, como si acabara de recibir un golpe físico, y Yadira simplemente se desmoronó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Su cuerpo tembló con sollozos silenciosos, mientras la realidad de lo que acababa de suceder se hundía en ella. No era la elegida. Después de toda una vida de preparación, de ser el centro de atención, de creer que era especial, no había sido suficiente. Qaresh caminó hacia Naleira con pasos firmes, y todos se apartaron para dejarle paso. Cuando llegó frente a ella, se arrodilló sobre una rodilla, un gesto que hizo que varios nobles jadearan con sorpresa. Un sultán no se arrodillaba ante nadie, y sin embargo, allí estaba, mostrando que su elección no era de superioridad, sino de igual respeto. De su túnica extrajo una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió para revelar un anillo de una belleza extraordinaria. Una banda de oro blanco con un rubí central rodeado de diamantes que captaban la luz y la reflejaban en patrones de arcoíris. «Naleira», dijo Qaresh, y su voz resonó en el salón silencioso. «No te ofrezco este anillo porque crea que lo necesitas para ser completa. Te lo ofrezco como símbolo de mi compromiso contigo, de mi promesa de verte siempre como te vi esa primera noche, genuina, valiosa y digna de ser amada exactamente como eres. ¿Aceptas convertirte en mi esposa y mi sultana?» Naleira miró el anillo, luego al hombre arrodillado frente a ella, y luego al salón lleno de personas que observaban. Vio a su madre con expresión de horror, a su padre en shock, a su hermana destrozada. Vio a los nobles con expresiones que variaban entre asombro y aprobación. Vio a los consejeros reales asintiendo con satisfacción. Y finalmente volvió su mirada al sultán, al hombre que había elegido verla cuando todos los demás la habían ignorado. «Sí», dijo con voz clara y firme. «Acepto». El salón estalló en aplausos. Qaresh se levantó y deslizó el anillo en el dedo de Naleira. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Luego, ante la mirada de todos, el sultán tomó su mano y la besó suavemente, un gesto de respeto y promesa que selló su compromiso de manera oficial. «La belleza que buscaba», declaró Qaresh, volviéndose hacia la audiencia, «no estaba en quien más brillaba, sino en quien no necesitaba fingir, y soy un hombre afortunado por haberla encontrado». Los días siguientes fueron un torbellino. Los consejeros reales se quedaron para coordinar los detalles de la boda, que se celebraría en el palacio del sultán en una semana. La noticia se extendió por todo Jarimel como fuego descontrolado. La hija menor, la olvidada, la invisible, se casaría con el sultán. Era el tipo de historia que la gente contaría durante generaciones. Durante esos días de preparación, Farida intentó acercarse a Naleira múltiples veces. Su actitud había cambiado drásticamente. Ya no había frialdad ni castigos. Ahora era toda sonrisas y halagos, intentando reconstruir una relación que nunca había existido realmente. «Naleira, querida», decía con voz dulce y falsa, «siempre supe que eras especial, siempre te vi como una joya escondida». Pero Naleira no era tonta. Veía claramente la manipulación, el intento desesperado de su familia de asegurarse un lugar en su nueva vida de poder y privilegio. Veía cómo su padre de repente se interesaba en sus opiniones, cómo su madre de repente quería pasar tiempo con ella, y veía cómo Yadira, quien había pasado los primeros días encerrada en su habitación llorando, ahora intentaba actuar como si fueran hermanas cercanas que siempre se habían apoyado mutuamente. Una tarde, 2 días antes de la boda, Naleira finalmente confrontó a su familia. Los encontró en el salón principal, planeando cómo podrían beneficiarse de la nueva posición de su hija menor. «Necesito hablar con ustedes», dijo Naleira,
y había una firmeza en su voz que nunca habían escuchado antes. Los tres la miraron, y por primera vez en sus vidas había nerviosismo en sus ojos, porque ahora Naleira tenía poder. Ahora era ella quien tenía el control. «Sé lo que están haciendo», continuó Naleira. «Sé que ahora soy valiosa para ustedes porque me casaré con el sultán. Pero durante toda mi vida no fui nada para esta familia. Fui invisible, fui usada, fui ignorada. Y aunque perdono eso porque no puedo cargar con el resentimiento hacia mi nueva vida, necesito que entiendan algo muy claro». Hizo una pausa, mirándolos uno por uno. «Les ofreceré respeto porque son mi familia por sangre, pero no tendrán poder sobre mí. No los dejaré acercarse solo para aprovecharse de mi posición. Si quieren ser parte de mi vida, será bajo mis términos, y esos términos incluyen reconocer cómo me trataron y no pretender que fuimos una familia feliz». Farida abrió la boca para protestar, pero Naleira levantó una mano. «No necesito sus excusas. Solo necesito que respeten mis límites. Pueden asistir a la boda. Pueden visitarme ocasionalmente cuando sean invitados. Pero no vengan a mí buscando favores, títulos o dinero. No funcionará». Rashid bajó la mirada, claramente avergonzado, aunque probablemente nunca lo admitiría. Farida apretó los labios, pero asintió con rigidez, y Yadira simplemente la observó con una expresión que mezclaba dolor, envidia y quizás, muy en el fondo, un atisbo de respeto. El día de la boda llegó con un amanecer espectacular. Naleira se despertó en su habitación del palacio familiar por última vez, observando cómo la luz dorada llenaba el jardín que tanto amaba. Dentro de horas, ese jardín sería un recuerdo, parte de una vida anterior que estaba dejando atrás. La ceremonia fue íntima pero elegante. No el espectáculo masivo que Yadira probablemente habría planeado, sino algo más pequeño y significativo. Se llevó a cabo en el palacio del sultán, en un jardín privado que le recordaba a Naleira el de su antiguo hogar, pero más grande, más hermoso, más cuidado. Había flores por todas partes, creando un arco natural bajo el cual ella y Karesh se casarían. Naleira llevaba un vestido simple pero hermoso, de seda color marfil, con bordados sutiles que captaban la luz sin ser ostentosos. Su cabello estaba peinado con flores frescas entrelazadas en trenzas suaves. No llevaba joyas excesivas, solo el anillo de compromiso que Karesh le había dado y un collar delgado de perlas que el sultán había enviado como regalo. Se veía hermosa porque era genuina, porque la alegría en su rostro era real y no manufacturada. La familia de Naleira estaba presente, sentada en la parte trasera de la audiencia. Yadira llevaba un vestido elegante pero contenido. Sus ojos todavía mostraban el dolor de su desilusión, pero también una resignación que sugería que quizás, con el tiempo, podría encontrar su propia paz. Farida y Rashid observaban con expresiones complejas que mezclaban orgullo forzado con arrepentimiento. Cuando Naleira y Karesh intercambiaron sus votos, hablaron con honestidad sobre construir una vida basada en respeto mutuo, en apoyo, en verdad. No prometieron perfección porque sabían que no existía. Prometieron esfuerzo, compromiso y la disposición de ver siempre al otro con los mismos ojos que habían tenido en ese primer encuentro, sin pretensiones, sin máscaras, solo dos personas siendo genuinas. Después de la ceremonia, durante la recepción privada, Karesh llevó a Naleira a un balcón que daba a la ciudad. Desde allí podían ver las luces comenzando a encenderse mientras el sol se ponía, creando un mosaico de vida y movimiento. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Karesh con una sonrisa suave. Naleira pensó en la pregunta. Pensó en la familia que la había ignorado, en la hermana que la había envidiado, en todos los años de sentirse invisible. Luego pensó en el hombre a su lado, quien la había visto cuando nadie más lo hizo. Pensó en la vida que comenzaba, llena de posibilidades que nunca había imaginado.
Ninguno, respondió con sinceridad. Solo gratitud, por haber sido invisible tanto tiempo que aprendí a ser yo misma cuando nadie miraba. Porque si hubieras sido como Yadira, si hubiera aprendido a actuar y fingir, tú nunca me habrías elegido. Karesh tomó su mano, entrelazando sus dedos. El mundo está lleno de personas que brillan con luz prestada, dijo. Pero tú brillabas con luz propia. Solo necesitabas a alguien que mirara en la dirección correcta para verlo. Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Naleira aprendió lo que significaba ser sultana, pero Karesh se aseguró de que nunca perdiera su esencia en el proceso. Ella traía ideas nuevas a la corte, perspectivas que otros habían ignorado porque venían de alguien que había vivido en los márgenes. Y el sultán valoraba esas perspectivas, las implementaba, las celebraba. La familia de Naleira visitaba ocasionalmente, y con el tiempo las heridas comenzaron a sanar, aunque las cicatrices permanecían. Yadira eventualmente se casó con un noble menor, no tan grandioso como un sultán, pero suficientemente respetable. Y en sus escasas conversaciones, Naleira podía ver que su hermana estaba aprendiendo lentamente a encontrar valor en cosas más allá de su apariencia y su capacidad de impresionar. Pero lo más importante, Naleira descubrió algo fundamental sobre sí misma, que el mayor triunfo no era cambiar para ser aceptada, sino encontrar a alguien que te aceptara exactamente como eres. Había pasado toda su vida pensando que era ella quien necesitaba cambiar, quien necesitaba ser diferente para merecer amor y atención. Pero el sultán le había enseñado que la persona correcta no te pediría cambiar. La persona correcta te vería, te valoraría y te amaría no a pesar de quién eres, sino precisamente por eso. Y así, la niña invisible se convirtió en sultana, no porque se transformara en alguien diferente, sino porque finalmente encontró a alguien que veía su valor desde el principio. Y esa, comprendió Naleira, era la verdadera definición de un final feliz. No cambiar para encajar en el mundo, sino encontrar tu lugar en él exactamente como eres. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.